Hemos orado, hemos cantado, hemos dado gracias y ahora vamos a escuchar la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar primeramente. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, pedimos en esta hora que usted, Señor, pueda tomar el control de esta palabra, Señor, de mis pensamientos, de mi corazón, de mis palabras, Señor. Padre, toma el control de mi vida, Señor, y de cada uno de mis hermanos en este lugar, Señor, para que tu palabra pueda ser predicada, Señor, y que cada uno de nosotros podamos recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, me declaro incompetente delante de ti, Señor. Es tu palabra, Señor, es tu iglesia, Señor. Nosotros solamente somos administradores de ella, Señor. Siervos inútiles que solamente hemos hecho lo que debemos hacer, Señor. Pero Padre, acudimos a ti, a tu gracia, a tu misericordia, Señor, para que pueda abrir nuestros corazones, Señor, y que nuestro corazón reciba la palabra, Señor, tu palabra, como aquella semilla que cayó en la tierra y que dio mucho, mucho fruto, Señor. Padre, estamos ansiosos de escuchar tu palabra, Señor. Estamos sedientos, Padre, de escuchar de ti, Señor. Por eso, Padre, toma el control y ayúdanos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mi hermano, hemos estado viendo el libro de Hebreos, nos hemos demorado, nos vamos a seguir demorando, queda mucho todavía por delante. Pero antes de comenzar, vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño repaso, para que no esté desconectado de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? ¿Quién escribió el libro de Hebreos? No se sabe. ¿Ya? Así que no vamos a invertir tiempo en descifrar quién lo escribió. Pero sí sabemos que fue inspirado por Dios. Y sí sabemos que presenta a Jesús superior a todas las cosas. Ese es el propósito principal del libro, presentar a Jesús como superior a todas las cosas. ¿Ya? El libro de Hebreos es escrito a una audiencia hebrea, ¿cierto? Que conocía las tradiciones, que conocía todas las cosas. Y el autor comienza a enumerar cada pilar que era importante para el hebreo promedio de ese tiempo y lo comienza a derribar. Y en su lugar pone a Cristo como el importante, como el superior. Y comienza el libro hablando de Jesús, que Dios habló de muchas maneras, por mucho tiempo, por medio de los profetas, pero que hoy ha hablado por medio del Hijo, por medio de Jesucristo. Y habla de Jesucristo y habla de su naturaleza, habla de su deidad y lo presenta como el profeta, lo presenta como el sumo sacerdote, lo presenta como el rey, lo presenta como aquel que es dueño de todas las cosas, la sustancia misma de la naturaleza de Dios, presente en Cristo. Y luego presenta a Cristo como superior a los ángeles. Sabemos que los ángeles existen, ¿cierto? Amén. Pero para el judío los ángeles son muy importantes. A lo largo de la historia judía vemos a ángeles entregando directamente al pueblo el mensaje, ¿cierto? Y ellos los han visto. Y hay registro de ello. Pero el autor dice que Cristo es superior a los ángeles. Presenta a Jesús como superior a todos los ángeles, superior a los arcángeles, a los querubines, a todas las cosas. Jesús como superior. También vimos a Jesús como sumo sacerdote, aquel que presenta ofrenda, se presentó él mismo como la ofrenda perfecta y también que intercede por cada uno de nosotros, hermano, que está a la diestra de Dios, intercediendo por ti e intercediendo por mí. Y aparte, también tenemos al Consolador, al otro Consolador, que también está conmigo, que también está contigo. Entonces tenemos a Jesús intercediendo y tenemos al Espíritu Santo en nosotros, ayudándonos en todas las cosas. Vimos también una advertencia contra la incredulidad, una advertencia a no endurecer nuestros corazones. ¿A qué? A la palabra de Dios. Los israelitas endurecieron su corazón en el desierto. ¿Se acuerdan que vimos el ejemplo? Aún viendo todas las maravillas de Dios, endurecieron su corazón y no creyeron a la palabra de Dios. Entonces vimos que puede estar esa condición en cada uno de nosotros. Cuando dejamos de oír la palabra de Dios, cuando dejamos de creer en la palabra de Dios, lo que Dios dice, estamos endureciendo nuestros corazones y no estamos haciendo lo que Dios quiere. Por eso hay una advertencia repetidamente
en el capítulo 3 a no endurecer nuestros corazones. Vimos también que hay un reposo para cada uno de nosotros, ¿cierto? Existen 4 reposos. El reposo de la creación del Señor, ¿cierto? El Señor descansó al 7º día después de crear todas las cosas, ¿cierto? Está el reposo del pueblo de Israel al llegar a la tierra prometida, lo vimos también. Está el reposo del día sábado, el Shabbat, ¿cierto? El día de reposo. Pero hay un reposo mucho más importante, que es el reposo que Cristo nos da de todas aquellas cosas. Reposo de la ley, reposo del pecado, reposo de este mundo, reposo de todas las cosas. Encontramos ese reposo en Dios. Nuestro objetivo no es llegar a una tierra prometida, física. Nuestro objetivo es llegar a Cristo. Él es nuestro reposo. A Él debemos seguir, a Él debemos caminar. Esa es la meta de nuestra carrera como creyente. Y llegamos al versículo 12 del capítulo 4 de Hebreos. Le puse como título: la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y vamos a leer el texto base que está en el 4, versículos 12 y 13, que dice lo siguiente: en el nombre del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, lo primero que vemos, o lo primero que podemos entender, es que se nos exhorta a escuchar, a oír la palabra de Dios, ¿cierto? Pero acá hay algo importante, ¿cierto? El escritor del libro de Hebreos nos exhorta a tener fe en la palabra de Dios, a tener fe en la palabra de Dios, ¿cierto? Y nos recuerda constantemente el pueblo de Israel, que aún viendo todas las obras que Dios hizo, aún viendo todas las maravillas que Dios hizo en el desierto, ¿se acuerda? Vieron la columna de fuego en la noche, la columna de nube durante el día, solamente para ser protegido, para ser guardado de su enemigo, del frío, del calor. Vieron el maná descender del cielo. Vieron cómo el Señor sacó agua de una roca. Vieron el monte Sinaí manifestarse por la presencia de Dios. Escucharon la voz de Dios como un trueno. Imagínense, hermanos, vieron todo eso, pero endurecieron su corazón y no creyeron. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que yo puedo ver milagros, puedo ver cosas, pero eso no garantiza que yo voy a tener fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Son malos los milagros? No. Al contrario, son buenos. Confirman nuestra fe. Pero ir detrás de los milagros es un error que muchos cometemos. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús fue a resucitar a Lázaro? Antes de ir, lo que dijo: vamos, porque les conviene a ustedes. Le estaba hablando a sus discípulos, les conviene a ustedes, porque iban a ver el milagro más grande que hizo Jesús, que fue resucitar a Lázaro de 4 días muerto. ¿Los milagros nos sirven? Sí, confirman nuestra fe. Y vemos que los milagros de Jesús confirmaron constantemente la fe de sus discípulos, la fe de sus apóstoles. Pero muchas veces, hermano, hoy en día, y es una realidad, la iglesia está en pos de buscar milagros, en pos de buscar experiencias, en pos de buscar cosas místicas que al final lo único que hacen es entretenernos un momento y nada más. Lo importante es Cristo. Lo importante es Cristo. Cuando vengan milagros, cuando vengan cosas, nos van a confirmar en Cristo. Pero si no está Cristo, yo estoy buscando milagros
y estoy buscando cosas, de nada me va a servir, de nada me va a llenar, va a ser en vano. ¿Cuántos judíos fariseos vieron milagros? Escucharon de los milagros de Jesús y aún así lo mataron. Y hermano, ¿cuántos creyentes no conocemos que tienen dones, que pueden sanar enfermedades, que han hecho cuántos prodigios y milagros y están apartados de los caminos del Señor, experimentando el poder del Espíritu Santo, experimentando el poder de Dios, sanando, ayudando, pero que están entregados a sus pecados? Ver, experimentar no nos garantiza el estar en Cristo. Hermano, muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, yo hacía estas cosas en tu nombre. ¿Qué va a responder Jesús? Apartados de mí, no te conozco. Y esa es una declaración fuerte, que el Señor diga: no te conozco, no sé quién eres tú, no sé. Como dice el pastor, ¿de dónde saliste? No te conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y ahí está la diferencia entre el que está en Cristo y el que no. El que está en Cristo permanece, y el que no está en Cristo es un hacedor de maldad. No debemos menospreciar, hermano, el poder de la palabra de Dios. No debemos menospreciar esto. En ningún momento debemos menospreciar esto. En ningún momento pase por nuestra mente, en nuestro corazón, el menospreciar esto. Y si viene un pensamiento, reprender en el nombre de Jesús. Esto es importante para cada uno de nosotros. Acá, en esta palabra, tenemos palabras de salvación. En la Escritura tenemos palabras de consuelo, palabras de aliento, palabras de fortaleza para cada uno de nosotros. Pero cuando menospreciamos esto, comienza una seguidilla de cosas. Número 1, la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero antes de entrar en lo que es la palabra, quiero leerle un versículo en Juan 1:1 y entender en qué consiste la palabra. ¿A qué apunta la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué significa? Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el verbo, Jesús es el logos. Él es la palabra. Cuando dice la palabra de Dios es viva y eficaz, está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Otras traducciones en Juan 1:1 dice que la palabra era desde el principio, ¿cierto? Otras traducciones hablan del verbo, la mayoría habla del verbo. Pero no lo puse, pero si usted lee el versículo 14, se va a dar cuenta en el mismo capítulo 1 de Juan que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vemos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia, lleno de verdad. ¿De quién está hablando? De Cristo, de Jesús. Él es la palabra, Él es el logos, Él es el verbo de Dios. Eso es lo primero que debemos entender, hermano. Pero ahora entramos en otra área que nos compete a nosotros, que es muy importante. La palabra de Dios merece reverencia. La palabra de Dios merece respeto. La palabra de Dios merece honra y atención, porque no es cualquier palabra. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Cristo a nuestras vidas. Debemos ser un pueblo que se rinda, hermanos, que nos rindamos ante las palabras del Señor. Muchas veces nos endurecemos. Muchas veces hacemos quizá qué cosa durante la palabra. Pero el Señor quiere toda nuestra atención. Nehemías, capítulo 8, del 1 al 12. ¿Sabe quién era Nehemías?
Nehemías era un líder judío de la época de Esdras, el escriba Esdras, ¿se acuerda? Que estaban en el exilio y pasado el tiempo querían volver y reconstruir, ¿cierto? Y llegó un punto en que bajo el liderazgo de Nehemías pudieron reconstruir. Y al momento de terminar esa reconstrucción, Esdras, el escriba Esdras, abrió la palabra al pueblo. Vamos a leer. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del séptimo mes, del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, ¿hasta cuándo? Hasta el mediodía. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hermano, hombres y mujeres y todo aquel que podía entender. ¿Entran los niños acá? Por supuesto que sí. ¿Puede entender un niño? Por supuesto que sí. Pero acá nosotros caemos en el error, hermano, de pensar que porque es un niño no va a entender. De pensar que porque son niños y cortos de edad no van a entender el mensaje de Dios. Pero la verdad es otra cosa. Todos escuchaban, hombres, mujeres y todos los que podían entender. Y creo que los niños deben escuchar el mensaje. Creo que los niños están capacitados para poder escuchar la palabra de Dios. Y creo que la van a recibir más que nosotros. Porque nosotros que ya tenemos años, por no decir otra palabra, que tenemos años, nos cuesta entender muchas veces. Y somos limitados de mente. Y nos cuesta retener. Y nos cuesta retener. Y nos cuesta acordarnos, ¿cierto? Pero un niño, usted sabe cómo retiene a un niño. Aprenden todo. Lo que escuchan lo repiten, ¿o no? Por eso, hermano, no debemos pensar que porque son niños no pueden escuchar la palabra de Dios. Yo soy un convencido de que los niños deberían estar sentados al lado de sus padres, escuchando atentamente la palabra durante el culto. Porque lo pueden hacer, pueden retener, pueden aprender, pueden escuchar. ¿Se van a distraer? Sí. Pero es mejor que se distraigan al lado que haciendo cualquier otra cosa. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, uy, que tenían nombre estos hermanos, Obías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego le dijeron, id, comed grosuras y bebed vino dulce,
y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado, hermano. Imagínense, abrieron la palabra, abrieron la ley, se leyó la palabra desde el amanecer hasta el mediodía. Y estaban todos atentos. Y cuando el sacerdote leía, el pueblo decía: amén. Y se entristecían porque entendieron. Lloraban porque entendieron. Y hermano, nuestra postura delante de la palabra, delante de Dios, debe ser la misma. Nuestro corazón delante de la palabra de Dios debe ser la misma. Debemos estar atentos a la palabra de Dios. Y el texto dice lectura. Y después habían otros hombres que estaban explicando lo que se había leído. No era un sermón, no era esto, era la lectura, la ley. Y el pueblo reaccionó, hermano. Eclesiastés 5:1 dice lo siguiente: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. Hermano, hay una verdad y una realidad dentro de todas las iglesias evangélicas cristianas, y estoy hablando en general, de que hay mucha irreverencia a la hora de rendirle culto a Dios. Hay mucha falta de respeto a la hora de venir a la iglesia. Hermano, estamos hablando de Dios, de su palabra. El pueblo reaccionó, el pueblo estaba atento, el pueblo se humilló. Pero nosotros muchas veces, hermano, ni siquiera nos conmueve la palabra, ni siquiera la entendemos, ni siquiera preguntamos si no la entendemos, porque estamos endurecidos. Lo que hemos visto anteriormente en el libro de Hebreos, hemos endurecido nuestro corazón y no reaccionamos ante la palabra de Dios. El pueblo lo hizo. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Porque estamos endurecidos, hermano. Porque estamos fríos. Porque nos falta de Dios. Nos falta de Dios. Nos falta llenarnos de su espíritu. Nos falta, hermano, a cada uno de nosotros, me incluyo. Me falta llenarme más del espíritu, llenarme más de Dios. Dios quiere una iglesia plena, llena, que esté llena de misericordia, llena de amor, llena de compasión, llena de oración, llena de palabra, llena de Cristo, llena del fruto, del carácter de Cristo. Pero nos falta, hermano. Dios quiere reverencia, honra durante el culto. Pero llegamos tarde y entro a la iglesia como cual entra a su casa, me paro al baño durante la palabra, abro mi dulcecito durante la palabra y distraigo a todo el mundo. ¿De qué estamos hablando, hermano? Pero si fuéramos de visita a una iglesia católica, estaríamos sentaditos, sin hacer ni un ruido, ¿o no? ¿Lo llevaron cuando chico a una iglesia católica? ¿Cómo fue? Sentadito ahí, con los cachetes brillositos, sin decir ni una palabra. Pero acá, ¿por qué? Hermano, reverencia a la presencia de Dios, respeto
a la palabra de Dios. Honra a aquel que está hablando. Y no lo digo porque para el que esté acá parado, sino por esto, la palabra de Dios. Pero nos endurecemos. Y pienso que voy a cocinar cuando el pastor está predicando, cuando el hermano está predicando. Pienso que mañana todo lo que tengo que hacer en mi trabajo. Pienso lo que tengo que llegar a hacer a la casa. Eso somos nosotros, hermanos. Así somos delante de Dios. Dios nos ve y no le podemos ocultar nada. Nos ve con esos ojos de llama de fuego que no queda nada oculto. Así nos ve. Por eso, hermano, que ninguno de nosotros tome la palabra de Dios como algo común. Que ninguno normalice la palabra de Dios. Algo que se pueda interrumpir, algo que se pueda menospreciar, algo que pueda, digamos, dejarlo para después. No, hermano. El pueblo, si usted lee el libro entero de Esdras y de Nehemías, se va a dar cuenta que el pueblo estaba ansioso por volver del exilio, poder reconstruir y poder abrir la Biblia, poder abrir la Escritura. Y vemos que reaccionaron, que se humillaron delante de Dios y que estaban todos atentos escuchando, hombres, mujeres y todos los que podían entender. Hermanos, no endurezcamos nuestras vidas, nuestros corazones a la palabra de Dios. Si la palabra nos confronta, amén, Señor. Si la palabra habla sobre un área en la que estoy débil, amén, Señor. Obra en mí, trabaja en mí, pero no endurezcamos nuestro corazón caprichosamente y pensemos que esto es para el hermano que no vino. Hermano, es para mí y para ti. Cada uno de nosotros vinimos hoy en la mañana a rendirle culto a Dios. Tú eres responsable de tu culto a Dios. Yo soy responsable de mi culto a Dios. Y juntos como iglesia nos juntamos para honrar a Dios y poder rendirle culto. Pero el culto empieza aquí. Empieza en el corazón, empieza en mi mente, empieza en mi semana. No aquí. Hermano, esa es la palabra de Dios, al ser una palabra viva, al ser una palabra eficaz, la cual nos llena, nos consuela, nos da refrigerio, nos da ese denuedo que solamente Dios nos puede dar. Hermano, le pongo un ejemplo. ¿Te has sentido triste algún día y vino algún hermano o el pastor muchas veces y leyó una palabra o habló sobre un tema y le cambió todo el día? ¿Le ha pasado? Que uno estaba casi derretido ahí en el piso, sin fe, débil, abatido, destruido. Pero viene alguien, un instrumento de Dios, alguna palabra de consuelo, de exhortación, de lo que sea, y cambia todo nuestro día. Cambia todo nuestro día. ¿Por qué? Porque esto está vivo. Acá hay vida y es eficaz. Y Dios obra y habla a través de su palabra a cada uno de nosotros. Lo otro, hermano, que debemos hacer, como dijo nuestra hermana María al principio, debemos creer con fe en la palabra de Dios. Creer con fe en la palabra de Dios. Y pedirle a Dios que nos dé esa fe. Y pedirle a Dios que nos ayude. Y pedirle a Él que pueda abrir nuestros corazones a su palabra y poder creerla, hermano. Porque estoy convencido de que sabemos mucha Biblia, pero no creemos tanta Biblia. Nos cuesta, porque sabemos las cosas, sabemos las palabras de Jesús, pero al momento de vivirlas es otra realidad. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, ¿cierto?
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 25, 26. Y todos no sabemos este versículo. Pero ¿qué pasa cuando fallece una persona? ¿Duele? Sí, duele mucho. ¿Es doloroso? Es muy doloroso, hermano. Pero es aquí cuando estas palabras nosotros debemos creerlas en nuestro corazón y entender que lo que yo vea no es la realidad. La realidad es lo que dice Dios. Y aunque la persona ya no esté conmigo, Dios dice, Jesús dice, que no morirá eternamente. Leámoslo de nuevo, Juan 11, 25, 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermano, es por fe. Es por fe. Tenemos dos opciones. O nos derrumbamos y perdemos toda esperanza y fe, o me aferro a las palabras y las creo de todo corazón y descanso en Dios. Es un ejemplo, pero se pueden dar muchos más. Hermano, es la palabra de Dios la que nos transforma. Es la palabra de Dios la que obra en nuestros corazones, en cada uno de nosotros. Podemos estar abatidos, podemos tener el mundo contra nosotros, pero es la palabra de Dios la que nos mantiene firmes. Son las promesas de Dios, las palabras de Jesús, las que nos mantienen firmes, firmes. Pero cuando abandonamos esto, somos igual que Pedro en el agua. ¿Qué le pasó a Pedro? Se hundió como ancla, porque estaba viendo a Jesús, pero se enfocó en la tormenta, en lo que estaba pasando. Muchas veces también somos como Pedro, hermano. Quitamos la mirada, dejamos de mirar a Cristo, perdemos el enfoque, vamos corriendo la carrera y nos vamos por otro lado. Pero Dios quiere, el Señor quiere que su iglesia, que cada uno de nosotros, hermano, rindamos nuestra vida, nuestro corazón a su palabra, que la creamos en su palabra de todo corazón. Es ahí cuando nuestra fe va a ser fortalecida, ahí recién. Que como leímos, como dijimos en delante, que la fe viene por el oír, pero no en el oír cualquier cosa, no por el oír cualquier cosa, hermano, por el oír la palabra de Dios. Hermano, hermana, es la palabra de Dios la que te va a fortalecer. Es la palabra la que te va a levantar. Es la palabra la que te va a ayudar. Pero es la palabra. Eres tú, la palabra de Dios. Está en ti el querer seguir derrumbado, el querer seguir triste, el querer seguir con las mismas luchas, o decir, me voy a levantar en fe en el Señor, porque el Señor ya me entregó todo, me lo dio todo, y ahora me quiero aferrar a todas aquellas cosas. Hermano, Dios es grande. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios todopoderoso, que obra poderosamente, hermano. Escuchamos lo que nos contó el hermano, ¿cierto? Dios obra y va a usar cualquier cosa. Nosotros vemos la tormenta encima nuestro, pero después nos damos cuenta que era un vasito de agua nomás que nos estaba salpicando agua. ¿O no? Nada es más grande que Dios. Nada es más grande que Jesús, hermano. Jesús es el importante. Yo puedo tener muchos problemas, pero Jesús es más grande. Se me puede levantar el infierno mismo y hacerme lucha para no venir a la iglesia, pero Jesús es más grande. Pero hay que luchar, hermano, hay que batallar. Hay que guerrear, como dicen algunos. Número 2, somos confrontados a través de su palabra. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se ha sentido confrontado con la palabra alguna vez, hermano? Y se pone duro, no la silla, usted es duro, duro. Y dice, Señor, ¿le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. A tal punto que uno no quiere seguir escuchando y quiere salir corriendo. Que el culto termine rápido para poder... Pero eso no quita que Dios confronta los corazones. Confronta tu pecado. Confronta mi pecado. ¿Para qué? Para arrepentimiento, hermano. Para arrepentimiento. Quiero leerle un texto en Marcos 1, 14 y 15 para entender algo, para entender una realidad. Mire, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Véalo de esta manera, hermano. En el Edén, el hombre cayó, pecó, ¿cierto? Se rompió la comunión con Dios durante todo ese tiempo, hasta que Cristo dijo, yo voy, ¿cierto? Y se hizo carne, se humilló a sí mismo, ¿cierto? Pero imagínense, hermano, que las primeras palabras del ministerio de Jesús cuando ya comenzó, fueron estas: arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, Jesús mismo, se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hermano, eso es lo que hace la palabra. Eso es lo que hace el verbo mismo, Cristo mismo. Confrontar nuestra vida, confrontar nuestro corazón, confrontar nuestra condición. Eso es lo que predicaba Jesús, lo que predicaban los apóstoles, ¿cierto? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el mensaje no comenzó? Les tengo muchas promesas y todo lo que nosotros ya conocemos, que vimos más adelante, pero comenzó con esto. Porque es necesario, hermano, arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos al Señor de todo corazón. Si hay pecado oculto, hermano, no estamos en Cristo. Si hay pecado oculto, no estamos en Cristo. Y a eso es lo que Cristo quiere tratar en nuestros corazones. No que nos veamos lindos, no que nos veamos brillositos, sino a nuestro corazón, a nuestra condición. ¿Hay pecado en nosotros? ¿Hay pecado en ti? ¿Hay pecado en mí? ¿Sigues practicando el pecado? ¿Sigo practicando el pecado? ¿Sigo haciendo las cosas que Dios no quiere que esté haciendo? Hermano, siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo. Estamos 2 horas acá, 3 horas a lo más, y nos vemos todos bien, todos santos, todos le cantamos a Dios, todos oramos, pero en la semana, ¿qué pasa en la semana? ¿Quién soy? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo vivo? ¿Qué hago? ¿Qué pienso? ¿Qué veo? ¿Qué digo? Hermano, a los tibios, a los de doble ánimo, a los que tienen 2 caras, Dios los va a vomitar. Dios los va a vomitar. Y una metáfora bien clara. ¿Usted ha tomado agua ni fría ni caliente? Ahí, o a medio morir saltando. No la toma, ¿cierto? O usted toma Coca-Cola heladita o se toma un café calentito, ¿cierto? Pero tibio, no. Dios no nos quiere tibios. Tampoco nos quiere frío. Nos quiere ferviente, ¿cierto? Nos quiere fuertes, nos quiere firmes a cada uno de nosotros, hermano. El propósito de la palabra es dar a conocer el plan de salvación de Dios, que consiste en restaurar
lo que se había perdido en el Edén, lo que les decía hace un momento. Que el ser humano vuelva a estar en comunión con Dios, en semejanza de Cristo. Para ello, la palabra nos exhorta a arrepentirnos y vivir para Cristo. Por eso, la palabra de Dios, la ley de Dios, nos muestra nuestro pecado. Porque antes yo no sabía que era mentiroso hasta que leí un mandamiento que me decía no mentirás. Yo antes no sabía que era un adúltero, fornicario, hasta que leí en su palabra no fornicarás y no cometerás adulterio. La ley, la palabra me muestra mi condición. Dios me muestra mi condición, pero no para humillarme, para arrepentirme. Señor, yo antes era un mentiroso, pero no quiero mentir más. Límpiame de mis mentiras. ¿O no? Señor, yo antes era un ladrón, pero he entendido tu palabra. Ayúdame a no robar. Líbrame de mis robos. El rey David decía, Señor, líbrame de mis homicidios, en un salmo dedicado totalmente a su arrepentimiento por el pecado que él había cometido. Pero eso es lo que hace la palabra, hermano. La palabra nos confronta. Puede ser duro, sí, puede ser muy duro para nosotros, pero para los ojos de Dios no es duro, porque nos está salvando, está trabajando con nosotros y quiere salvarnos. Dios no quiere que ninguno se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. El plan de Dios, hermano, es tan misericordioso que muchas veces no alcanzamos a comprender, a entender. Es tan grande el amor de Dios, hermano, que Dios entregó lo que más amaba. Dios entregó lo que más Él amaba, lo más preciado, lo más hermoso. Él lo entregó por amor. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a cada uno de nosotros. Por amor, hermano. Se vuelve a preguntar, ¿Señor le ha confrontado alguna vez a través de su palabra? En ese momento, hermano, digamos amén, como al pueblo. Amén, amén, Señor. Amén. Y no endurezcamos nuestros corazones. Tercero, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dios conoce todas las cosas. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, hermano. El Señor conoce todas las cosas, hermano. Vuelvo a decir, el Señor conoce todas las cosas. Conoce los pecados ocultos. Conoce los pensamientos ocultos. Conoce las intenciones de nuestro corazón. Nada, hermano, nada, nada, absolutamente nada queda oculto a su mirada. Nada, hermano. No nos engañemos a nosotros mismos. Hermano, examinemos nuestra vida, nuestro corazón, delante de Él, delante de su palabra, y ver cómo está nuestro corazón. Mire, hermano, Apocalipsis 1 del 9 al 18. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermano, ese es nuestro Señor. ¿Crees en Jesús? Él es nuestro Jesús. Él es. Ya no está en la cruz, por si acaso. Ya no está en la tumba, por si acaso. Ya no está vestido con túnica, como se vestían en aquellos tiempos. Esa es su vestimenta. Ese es su aspecto. Y así le veremos cuando Él vuelva. Así le veremos cuando Él regrese por segunda vez. Así le veremos si es que parto de este escenario en esta vida. Con eso me voy a encontrar. Eso van a ver mis ojos. Hermanos, ¿estamos preparados para ese momento? Tenemos que rendir cuenta. Tenemos que rendir cuenta. No sé si usted en su vida ha faltado a la ley acá en este país o donde sea y ha tenido que presentarse delante de un juez. ¿Sí? Escuché un amén por ahí. ¿Sí? ¿Cómo estaban? ¿Asustados, no? ¿En qué pensaban? En nada, en blanco, con miedo, con mucho respeto, con mucha reverencia, porque estaba el juez. Y el juez tenía el poder o de liberarme o de encarcelarme, ¿o no? O para los que no han estado en esa situación quizá muy extrema, ¿le ha tocado hablar con algún carabinero? ¿Sí? ¿Cómo están? Nerviosos, ¿cierto? Y ahí. ¿Por qué? Porque es la autoridad, ¿cierto? Y hay respeto y hay honra. Pero esto, hermano, no se compara. Esto no se compara. Ante el juez podemos dar excusa. Al carabinero lo podemos embolar. Pero al Señor, nada. Nada hay oculto a sus ojos. Nada. Él nos ve y ve toda nuestra vida, todos nuestros pensamientos, todos nuestros corazones. Y nada le podemos ocultar. No, es que Señor, no te puede servir porque tenía que trabajar. Tenía que hacer esto otro. Señor, no pude, no pude, no pude. ¿Qué le vamos a decir al Señor, hermano? ¿Qué va a salir de nuestra boca? No, Señor, nadie me lo dijo. Nadie me predicó de ti. Nadie me dijo que tú eras, que existías de verdad. No, hermano. Lloro y crujir de dientes para algunos. Y para otros, vergüenza. Para otros, premio. Pero todos, hermanos, cada uno de nosotros vamos a tener que estar delante de Dios dando cuentas por nuestra vida, por lo bueno que hicimos, por lo malo que hicimos, y recibir justa retribución por toda nuestra vida. Hermano, vamos a estar delante de Dios, va a bajar un data y va a correr toda nuestra vida, todo lo que hicimos, en lo secreto, en lo público, en la iglesia, en el trabajo, en todos lados. Y vamos a tener que rendir cuentas
delante de Dios. Debemos de dar cuentas a aquel que conoce todas las cosas. Segunda de Corintios 5:10. Ya para ir terminando, para ir concluyendo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermano, no sé tú, pero hay temor. Hay temor de ese día, del pensar que voy a estar delante de mi Creador, al cual no le puedo ocultar absolutamente nada, rindiendo cuenta. Hermano, y déjeme decirle algo. Hay dos tribunales. El tribunal de Cristo al que van los creyentes a dar cuenta por lo bueno y lo malo, y el tribunal del gran trono blanco al que van todos los incrédulos, todos los que no creyeron en Cristo, todos los que se burlaron de Cristo, todos los que se burlaban del Señor. No a rendir cuenta, solamente a recibir el castigo y darse cuenta en ese momento que Dios sí existía, que era real. Pero ya es muy tarde. Por eso, hermano, hermana, que está aquí escuchando estas palabras, medita, piensa, que estas palabras no entren y salgan. No cierres tu oído, no cierres tu corazón a recibir de Jesús, a recibir de Él. El Señor quiere salvarte. El Señor quiere restaurar lo que se había perdido. Quiere que tú te comuniques con Dios, que tú tengas esa comunión con Dios, que Jesús sea formado en ti y en mí. Dios quiere obrar en tu vida, en tu corazón. Quiere ayudarte en todas las cosas. Pero no lo dejamos. Abre tu corazón al Señor. Entrégate con todo al Señor. Y te va a dar cuenta. Te va a dar cuenta cómo Él te va a ayudar. Cómo Él te va a sustentar. Cómo Él te va a bendecir. Cómo Él te va a ayudar en todas las cosas, hermano. Pero no endurezcas tu corazón. No quiero endurecer mi corazón delante de Dios. Quiero que Él trabaje en mí. Que trabaje en usted, hermano. En cada uno. Para gloria de Él. Para gloria de su nombre. Con el único propósito, hermano, de que Cristo sea formado en nosotros. Que Cristo sea formado en nosotros. Que el Señor va a volver. Y va a volver a por su iglesia. Y hay un texto que dice que Él viene a levantarse a sí mismo. O sea, va a venir a levantar a todo aquel que esté en Cristo, que haya confesado sus pecados y que crea en el Señor. Para aquel hay salvación, para aquel hay vida eterna, para él hay descanso y reposo eterno. Pero para el que no, lloro y crujir de dientes eternamente. ¿Es una amenaza? No es una amenaza. Al contrario, es una buena noticia de que aún hay tiempo para poder arrepentirse, de que aún hay tiempo de poder entregar nuestra vida a Dios. Hermano, hermana, nadie te va a decir nada por entregar tu vida a Dios, por querer levantarte y querer servir. Nadie te va a decir nada. No vas a ser menos que otro por creer en Dios, por creer en Jesús, por hablar de Jesús. No vas a ser menos que nadie. Al contrario, Dios te va a mirar y va a mirar a Cristo y te va a mirar con alta estima. Porque Cristo va a estar formado en ti y Cristo va a estar formado en mí. Debemos oír las palabras de nuestro Señor y ponerlas por obra, hermano. El pueblo escuchó las palabras, vio las obras, vio los milagros, vio todo. Vio el mar dividirse en dos y el mismo mar llevarse a todos sus enemigos. Y endurecieron su corazón. Hermano, no endurezcamos nuestro corazón a la palabra de Dios. Dios está hablando hoy a tu corazón, a tu espíritu y a mi espíritu, para que nos rindamos ante Él, para que bajemos nuestras banderas.
Señor quiere derribar cada ídolo que podamos tener en nuestro corazón y poner a Cristo en su lugar. Y que Cristo reine, que Cristo esté en nosotros. Ese es el propósito, hermano. Y sé que el pastor ha hablado mucho de esto últimamente. Creo que es bueno repetirlo. Ese es el propósito, hermano. Que Cristo sea formado en nosotros. No ser un predicador, no ser un pastor, no ser un maestro, no ser un diácono, no cantar, no adorar, no ser un adorador, no hacer nada de eso. El propósito de Dios es que el carácter de Cristo sea formado en ti, en cada uno de nosotros, porque eso le da gloria a Dios. Cristo le da la gloria a Dios. Entonces nosotros le damos la gloria a Dios cuando Cristo está en nosotros. Si Cristo no está en nosotros, hermano, no soy nada delante de Dios. Ninguno de nosotros es nada delante de Dios. Dios se complace en solamente en Cristo. Si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que la única parte donde vemos a Dios complacido es en Cristo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Cuando Cristo está en nosotros, estamos dándole la gloria a Dios. Que Dios nos ayude a que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, hermano. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, le damos gracias por su palabra, Señor. Le damos gracias, Padre, por su instrucción, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder recibir esta palabra, Señor, a poder entender, Señor, quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor. Tú eres Dios, creador, tú eres juez justo, Señor. Tú eres el Rey del universo, Señor. Por eso, Señor, le pedimos ayuda, Señor, sabiendo que un día tendremos que estar delante de ti, Señor, dando cuentas, Padre. Y nada oculto, Señor, podemos esconder. Nada, Señor, podemos esconder a tu mirada, Señor. Líbranos, Señor, de nuestro propio pecado, Señor. Líbranos, Señor, de nuestra concupiscencia, Señor. Líbranos, Señor, de todo el mal que hacemos, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día, Señor. Tu palabra, Señor, es buena para nosotros. Tu palabra es perfecta para nosotros, Señor. Por eso en esta hora, Señor, oramos y le pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, pueda entrar profundamente, Señor, en nuestro corazón, Señor. Como aquella espada de dos filos, Señor, que pueda penetrar, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que nos pueda iluminar, Señor, desde dentro, Padre. Que tu palabra, Señor, pueda hacer la obra en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos, Señor, y tenemos fe en tu palabra, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Tu palabra produce, Señor. Tu palabra, Señor, restaura. Tu palabra, Señor, salva. Tu palabra, Señor, nos ayuda, Señor, en todas las cosas, Padre. Le pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras iniquidades, Señor. Y le pedimos, Señor, que nos limpie, que nos santifique, Señor. Le pedimos, Padre, que nos pueda levantar poderosamente, Señor, en el nombre de Jesús, para hacer todas aquellas cosas, Señor, que tú has preparado de antemano, Señor. Padre, en el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos gracias. Amén, amén y amén, Señor.